Hola Tallerícola, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Estos son los 10 consejos básicos para enfrentarte a la escritura, segunda parte. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Consejo 6. Lee todo lo que puedas. Será mejor si lees siempre lo que te apetezca. Sé caprichoso, elige solo lo que te gusta. Quizá otros escritores o profesores de escritura prefieran decirte que debes leer a los clásicos o que debes leer todos los ensayos que se han escrito sobre creación literaria. Claro que esas lecturas te ayudarán. Se aprende mucho de los clásicos, así como de los teóricos de la creación literaria. Leerlos es fundamental. Pero si estás empezando a escribir y estás tomándote en serio tu formación, lo más conveniente ahora es que disfrutes de la lectura. Elige los libros que te apetezca leer, nada más. Da igual de qué o de quién sean, pero lee. Lee mucho. Entre más leas, mejores habilidades y recursos irás adquiriendo. Lo que no te puedes permitir por ningún motivo es dejar de leer. Si no lees, jamás serás un buen escritor. No conozco a una sola persona que haya conseguido escribir una obra digna sin antes haber leído mucho. Consejo 7. Muestra, no expliques. Este es un principio básico de la escritura creativa. Consiste en no explicar todo lo que pasa, sino mostrárselo al lector. Algo parecido a lo que sucede cuando ves una escena en el cine. El director no sale de pronto y te explica lo que piensan y sientan los personajes o lo que significan sus acciones. Basta con que tú atestigües y escuches todo eso, que los veas actuar, para que lo entiendas mejor. Si tu personaje es un canalla, ponlo a hacer y a decir canalladas. Te aseguro que tu lector por sí solo podrá deducir que ese personaje es un canalla. No subestimes la capacidad intelectual de tu lector. Consejo 8. Si puedes decirlo con una palabra, no uses dos. Tanto poder tienen las palabras como su omisión. A veces puedes decir más omitiendo que desarrollando 3 o 4 ideas. La ausencia o el uso limitado de las palabras puede ser conveniente para comunicar. Fíjate en lo que dices, pero también en lo que no dices, porque algo no dicho también significa. El reto es controlar lo que dices, sobre todo cuando no usas palabras. Otra manera de comprender este consejo es más bien económica. Recuerda que un lector quiere ir al grano. Si lo aburres y tus palabras redundan, más pronto de lo que te imaginas cambiará tu texto por un post en Facebook. ¿Sabes cuántos posts se generan en Facebook cada minuto? Pues eso, evalúa qué tanta atención debes poner en las palabras que utilizas. Si al revisar descubres que un párrafo entero repite ideas o sencillamente no dice nada, cárgatelo, no lo dudes. ¿Cómo saber cuándo dejar palabras y cuándo quitarlas? Muy fácil. Si te ayudan a decir lo que debes decir, se quedan. Pero si no te ayudan, si no son necesarias, cuello. Consejo 9. Tienes derecho a escribir mierda. Insisto porque el imperativo de hacerlo todo bien es muy fuerte. Entre más pronto entiendas que vas a escribir mal durante un tiempo, más rápido identificarás cuáles son tus errores y qué puedes hacer para resolverlos. Si te dejas abrumar por el miedo al error, nunca aprenderás a escribir mejor. Escribirás mierda durante un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Supongo que depende del tiempo que dediques a practicar. Entre más practiques, menos durará esa temporada en la que escribirás mierda. Pero alégrate, la mierda que escribes forma parte de tu proceso de aprendizaje y tú ahora mismo no eres el mejor escritor que podría ser. Solo eres una persona que quiere escribir como lo hace un profesional. Si aceptas que escribirás mierda, habrás dado un gran paso. ¡Felicidades! Ahora tienes que averiguar cómo dejar de escribir mierda. Pero descuida, vas por buen camino. Consejo 10. No te rindas. El que se rinde está destinado a escribir mierda por siempre. Si quieres escribir, escribe. Si perseveras y escribes diariamente, poco a poco dejarás de escribir mierda para empezar a escribir obras de arte que pueden cambiar la vida de las personas. Pero eso no se consigue en un día, ni en 2, ni en 3, ni en 10 años. Yo llevo 10 años entregado a la creación literaria en cuerpo y alma. Y todavía no soy el escritor que me gustaría ser. Pero tengo una cosa clara, ese día llegará. Solo debo mantenerme firme y seguir escribiendo. En 10 años he conseguido grandes avances. Cuando imagino lo que habré conseguido en 10 años más, me lleno de ilusión. ¿Y tú? ¿Te vas a rendir? Bienvenido al taller de escritura creativa. No te vayas sin antes dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Recuerda que para recibir las notificaciones cuando se publiquen nuevos vídeos, debes dar clic también al botón de la campanita. Si crees que este canal y su contenido puede interesar a otras personas como tú, compártelo a través de las redes sociales y no dejes de comentar
qué te parece este canal, sus contenidos y qué otras cosas te gustaría ver aquí. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!